Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Introducción a la Computación. Sean bienvenidos a este segundo encuentro tecnoformativo de esta asignatura tan importante dentro de sus carreras en Administración, Contaduría Pública y Mercadeo. Para esta ocasión, dentro de la asignatura, vamos a hablar sobre el tema número 2, titulado Sistemas Operativos, perteneciente a la unidad 2 del módulo 2. Para esta ocasión, ya nosotros conversamos de lo que eran todos los periféricos, cómo estaba estructurado el computador, cuál era su arquitectura, cómo era todo interno y externamente el equipo informático. Ahora vamos a hablar sobre la parte esencial que hace su funcionamiento, como lo es el sistema operativo. Tenemos en primer lugar que el sistema operativo es un software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Es por eso que es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos, pues los más utilizados y los más conocidos a nivel mundial, pues tenemos a Windows, tenemos a Linux, tenemos por lo menos en el caso de EOS 2 o el sistema 2, que es el más antiguo de Windows, y también tenemos los sistemas operativos como son los Android, tenemos Mac OS de Apple, e inclusive otros sistemas operativos como de repente puede ser Red Hat o de repente Ubuntu. El sistema operativo también puede ser un protocolo básico de operatividad del computador que coordina todas sus demás funciones de comunicación, de procesamiento y de interfaz con el usuario. Es decir, que viene siendo el sistema operativo aquel programa que permite la interacción, tanto el equipo como el usuario. Recuerden que nosotros somos los llamados usuarios finales, somos aquellos usuarios que permiten darle instrucciones al computador, darle instrucciones al equipo informático. Vamos a hablar primero del sistema operativo más popular y más conocido a nivel mundial, e inclusive el más comercializado, como es Microsoft o Windows. Microsoft Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía de software Microsoft Corporation, que cuenta con una interfaz gráfica de usuario basado en el prototipo de Windows, su nombre en inglés. Una ventana que representa una tarea en ejecución. Cada una puede contener su propio menú u otros controladores. El usuario puede acceder o alejar usando un dispositivo señalador como un mouse o puntero. La función principal es servir como un puente entre la persona y la máquina, facilitando así la conexión entre ambos. Hablamos que Microsoft viene siendo, o Windows viene siendo uno de los sistemas operativos, digámoslo, el más poderoso y el más conocido a nivel mundial y también el más comercializado. E inclusive todas las corporaciones, o la gran mayoría, vamos a hablar prácticamente como de un 70 o 75% de las empresas a nivel mundial, trabajan sobre sistemas operativos de dominio Microsoft. Es decir, todos estos sistemas operativos tienen pues su interfaz Windows o cualquiera asociado. Recordemos que Microsoft pues empezó una asociación con Bill Gates y Paul Allen en 1975. Gates y Allen co-desarrollaron Xenix, una versión de Unix, y también colaboraron con la interfaz de BASIC para el Altair 8800. La compañía se incorporó en 1981. Es decir, que a mediados de los 80, esta compañía que crearon ellos, pues se unió a Microsoft. Recordemos también que a lo largo de los años, desde esta época de 1981, han existido diferentes versiones de Microsoft Windows hasta el actual conocido como es Microsoft 11 o Windows 11, Microsoft Windows 11. Hemos tenido diferentes versiones a lo largo de los años, como las populares, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, que fue de repente el más popular y el bastante utilizado todavía aún, Windows 8, Windows 9, Windows 10 y Windows 11 en la actualidad. También se conocen otros como Windows Móvil y Windows Phone, que eran sistemas operativos que se vendieron en algunos celulares, como eran los celulares de Nokia, aquellos dispositivos de Nokia pues que venían con Windows Phone. Tenemos aquí para presentar y recordar un poquito de nostalgia lo que era el entorno gráfico de Windows 7. Windows 7 era uno de los sistemas operativos que hasta hace algunos años pues se dejó de tener su servicio en línea, es decir, su respaldo, su configuración y sus actualizaciones. Recuerden que cuando apagábamos el equipo nos decía hay actualizaciones disponibles y duraban una cierta cantidad de tiempo. Pues bueno, desde hace ya algunos años las actualizaciones de Windows 7 finalizaron y sus servidores fueron apagados.
Tenemos ahora el más reciente, que es Windows 10, que también, pues, según lo último que se está diciendo para este año 2025, pues Windows 10 va a quedar como uno de los sistemas operativos más usados, ya que Windows 8, pues, va a dejar de tener ya sus actualizaciones. Quedarán solamente Windows 10 y 11. E inclusive también el comentario dice que solamente, pues, va a quedar Windows 11. En la actualidad, Windows 11, observen la diferencia entre Windows 10. Windows 10 es un poquito más parecido a lo que era Windows 7. Se ha venido incorporando ya un poquito más la parte ya más estética con imágenes e inclusive el menú de inicio, pues ya viene por orden alfabético. E inclusive para Windows 11, pues ya el menú es centrado, se puede buscar igual que en el anterior por la parte de búsqueda, las aplicaciones igual acá, pero aquí sus aplicaciones todas son centralizadas, pues un poquito ya un entorno más pequeño, más amigable y con colores mucho más bonitos y llamativos. Es decir, viene siendo una mejora de Windows 10. ¿Cuáles son los componentes que puede tener un sistema operativo? Cuando hablamos de los componentes que puede tener todo sistema operativo, vamos a hablar de los esenciales. El sistema de archivo, que es el registro de archivos donde se adquiere una estructura arbórea, es decir, este sistema de archivo viene siendo el que tiene carpeta sobre carpeta y aquel pues prácticamente jerárquicamente tiene de la carpeta principal que está guardada en el disco duro o disco C hasta las carpetas más comunes de los sistemas de los archivos o de cualquier documento. Interpretación de comandos se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos. Tiene como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware puede interpretar, sin que aquel que las órdenes diga, pues se dé en dicho lenguaje. Es decir, esta interpretación de comandos o este intérprete de comandos viene siendo una de las funciones o aplicaciones que tiene el sistema operativo, ya que prácticamente se va a encargar de dar a conocer el lenguaje que nosotros tenemos, nuestro idioma, a un lenguaje pues de código binario que viene siendo el lenguaje de los computadores. Hablemos del núcleo. El núcleo permite el funcionamiento en cuestión básica como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros elementos. El núcleo viene siendo la parte central del sistema operativo, es en el cual pues prácticamente todas las funciones tienen su centro y pues da la entrada, salida de datos o información. ¿Cuáles son las funciones que puede tener un sistema operativo? Aquí tenemos una infinidad de funciones, pero vamos a hablar más específicamente de ellas. Tenemos primero el gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones designando los recursos necesarios. Administrar al CPU gracias a un algoritmo de programación. Direccionar las entradas y salidas a través de los drivers por medio de los periféricos de entrada y salida. Administrar información para el buen funcionamiento de la computadora personal o la PC. Dirigir las autorizaciones para el uso de los usuarios y administrar los archivos. Estas funciones son básicas, ya que prácticamente un sistema operativo pues, permite la ejecución de la memoria, es la que designa pues, prácticamente todo lo que se guarda por medio de sus recursos. Tiene sus algoritmos programados para su funcionamiento dentro de la unidad central de procesamiento. Y sí, los drivers vienen siendo uno de los programas principales que todo sistema operativo necesita ser instalado para su buen funcionamiento. Es decir, un driver para lo que son la parte de los dispositivos como los pendrive, como es el caso también de lo que son para las cornetas, teclado, mouse, inclusive también para todo lo que son otros elementos de funcionamiento como cámaras, incorporación de interpretación, todo lo que es funcionamiento de imagen, todo esto necesita su driver de funcionamiento. También permite pues administrar y autorizar toda la información que se guarda en los usuarios. Ya vamos a hablar un poquito sobre los usuarios que puede tener un computador y administrar sus archivos. Cuando hablamos del panel de control, que viene siendo el lugar específico donde se coordina y se controla prácticamente todos los elementos que tiene el sistema operativo, vamos a hablar específicamente de las configuraciones que puede tener el panel de control, la seguridad y el sistema, redes de internet, hardware y sonido, programas, cuentas de usuario, apariencia y personalización, reloj y región y accesibilidad. Digamos que el panel de control de Windows, como el que tenemos aquí para Windows 11, es una herramienta que permite gestionar la configuración básica del sistema operativo. Se trata de una parte de la interfaz gráfica de Windows que permite administrar usuarios, configurar sonido, perdón, configurar lo que es sonido, pantalla, hora, fecha, configurar el hardware, configurar red, incluso pues agregar nuevo hardware. Y también permite la instalación y desinstalación de programas y también la operatividad de los archivos y las opciones de accesibilidad.
Recuerden que hace unos momentos hablamos por acá, cuando hablábamos de las funciones que puede tener un sistema operativo, hablábamos esta parte esencial que era dirigir la autorización para los usuarios. Cuando hablamos de los usuarios, hay dos tipos de cuentas de usuario y donde se pueden crear las cuentas de usuario en la opción que tenemos aquí del panel de control llamada cuenta de usuario. Hay dos tipos de cuentas de usuario. Tenemos la administrador del equipo y el usuario estándar o limitada. ¿Qué viene siendo el administrador del equipo? Es la cuenta principal del sistema operativo. Tiene permiso de ver, ejecutar, instalar y borrar todo. Para instalar una nueva aplicación es necesario hacerlo con esta cuenta. La usuario estándar o limitada se distingue del administrador, principalmente que no tiene permiso para instalar programas y se pueden utilizar los instalados por el administrador. Además, no tendrá acceso a otros archivos de usuarios ni componentes instalados del sistema operativo. Técnicamente, pues hay diferencia, porque prácticamente el administrador es como, digamos, el dios del sistema operativo, el que permite y tiene permiso de todo. Pero el usuario limitado o el estándar es el que está prácticamente relegado a lo que tenga el administrador. Vamos a hablar ahora, ya que hablamos bastante sobre Windows, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar del software libre. ¿Qué viene siendo el sistema operativo libre o el software libre? Pues viene siendo, pues, respectivamente, se refiere software que interpreta las libertades de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar y distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Hay gran diferencia. Cuando hablamos de software propietario, como lo es Windows, no tiene ningún permiso de modificar o mejorar el software, ni siquiera crear una copia, ejecutarla y distribuirla, porque simplemente Microsoft Windows viene con su código totalmente cerrado y no se puede crear una versión aparte de la que crea la empresa Microsoft. Pero nosotros con software libre podemos editarlo porque viene con código abierto. ¿Qué se refiere a código abierto? Es decir, que podemos modificar ese sistema operativo. El software libre es una cuestión de libertad, más no de precio. Para entender el concepto, piénselo en libre como expresión, como libertad de expresión, no en gratuito en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces cuando, como dice acá, observen lo siguiente, a veces en el lugar de free software decimos libre software, que se emplea el adjetivo francés o español, derivado de libertad para mostrar que no queremos decir que el software es gratuito, pero que simplemente es software libre. No significa que sea gratis, sino que es libre, porque igualito también pues debemos pagar por él. Tenemos aquí unas imágenes de uno de los proyectos más interesantes que es GNU Linux. Y tenemos al pingüinito que se conoce como Tux, la mascotica de GNU Linux. Pero este pingüinito pues tiene una característica especial porque tiene la bandera de Venezuela. ¿Por qué tiene la bandera de Venezuela? Yo de repente pienso que muchos de ustedes recordarán, de repente dentro de mis estudiantes tengo por allí algunos de estos niños que fueron beneficiados con este programa o ya, tal vez llegaron a escuchar de lo que es Canaima o el sistema operativo Canaima o las canaimitas, que se dieron mucho en las escuelas, en los liceos, en aquellas épocas del 2010, 2009, 2011 hasta el 2012. Fue un proyecto que fue creado aquí en Venezuela y ensamblado con una empresa totalmente nacional que lo era pues y aún lo sigue siendo Ciragón. Ellos dieron esa permisología y trabajaron en conjunto con el gobierno nacional y otros productores. Tenemos que Canaima es un proyecto sociotecnológico productivo y abierto, construido de forma colaborativa por un conjunto de actores de la vida nacional que incorpora elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando herramientas y modelos productivos basados en las tecnologías de la información, TIC, pero totalmente libre, sustentado en la comunidad Canaima, la cual constituye un grupo de participantes provenientes de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, activistas de la comunidad de software libre, estudiantes y ciudadanía en general. Es decir, este proyecto fue uno de los elementos o uno de los proyectos más grandes del sistema operativo que tuvo Venezuela durante las épocas anteriores o la década pasada. Lamentablemente, pues no se le dio continuidad porque pues este proyecto pues finalizó por diversas índoles económicas, sociales, políticas, X o Y, Z circunstancias, que no vamos a discutir acá. Pero en sí no es malo porque realmente Canaima era una gran solución. Incluso en mi época universitaria, pues yo llegué a utilizar Canaima y realmente déjenme decirles que Canaima me salvó a mí de muchos virus, porque realmente para Linux o para los sistemas operativos no existe el virus, no hay virus. Es más, se puede ingresar un pendrive a un sistema operativo Canaima y automáticamente si está contagiado con un virus me va a aparecer la carpeta donde está el virus. Elimino esa carpeta y se acabó el virus, porque el virus está en los sistemas operativos como Windows, pero para Linux él no reconoce esos códigos.
¿Cómo era el entorno de Windows, o perdón, cómo era el entorno de Canaima? ¿Cómo era el entorno del sistema operativo Linux Canaima? Era muy parecido a Windows, tenía también un botón de inicio, o en este caso de aplicaciones, tenía también sus excesos de herramientas, programas, e inclusive hay un paquete ofimático llamado LibreOffice, que se utilizaban allí muy parecido a Microsoft Office, tenía Writer, que era prácticamente el PowerPoint, tenía también Doc, que era básicamente el Word de este sistema operativo, en una infinidad también de programas. Vamos a hablar ahora de un sistema operativo muy parecido que viene siendo Ubuntu, también pertenece a software libre. Ubuntu es un sistema operativo enfocado a la facilidad y el uso e instalación pensando para el usuario promedio, como su lema, Ubuntu, Linux para seres humanos. Ubuntu, pues digámoslo, pues proviene de una palabra de origen africano. Ubuntu está compuesto por diversos paquetes de software que, en su mayoría, son distribuidos bajo código o licencia abierta. Este sistema operativo no tiene fines de lucro lucrativos. Se consigue de manera gratuita. Este se consigue gratis y se aprovechan las capacidades desarrolladoras para la comunidad para mejorar sus prestaciones. Es decir, que si nosotros adquirimos Ubuntu y lo queremos cambiar, lo queremos mejorar, lo podemos hacer. Pero esa mejora la tenemos que subir también a la plataforma para compartirla, ya que es una comunidad totalmente abierta. ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo son los entornos de Ubuntu? Ubuntu pues prácticamente es muy parecido a Canaima, pero un poquito más avanzado y actualizado, ya que permite pues diversa instalación de programas, diversa instalación de software, pero de la índole totalmente libre. Es más abierto a diferentes programas e incluso está mucho más actualizado que Canaima, porque pues ya Canaima quedó desfasado atrás e inclusive si nosotros queremos hoy en día editar Canaima y actualizarlo y sacar una nueva versión de Canaima, se puede hacer porque está editado con software libre. Bien, estimados estudiantes, básicamente lo que se busca con este tema es tener un conocimiento técnicamente teórico y pues un manejo ya también práctico que ustedes pueden realizar ubicándose con esta teoría y revisando su computadora. También es importante señalar que el conocimiento en sistema operativo o el conocimiento básico en la parte de introducción a la computación en los sistemas operativos para lo que es esta especialidad que ustedes están, como contabilidad, administración, mercadeo, pues es básica. Y los invito a que sigan explorando. Mis estimados estudiantes, la actividad que les dejé a ustedes para esta semana, ya que estamos pues prácticamente finalizando la semana de evaluación, viene siendo un cuadro sinóptico. Recuerden que hasta el domingo a las 11:59 se cierra la actividad. No dejen para tarde. Recuerden los problemas que tenemos de electricidad y de internet. Tengan cuidado con esto. Realicen la actividad a tiempo. Cualquier pregunta, pues puede estar pendiente por la plataforma o por los canales o los medios de comunicación que tenemos. Bueno, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este encuentro tecnoformativo. Espero nos volvamos a encontrar. Espero verlos en el próximo encuentro tecnoformativo. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.